Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este webinario organizado por el Ministerio de Educación Pública en el marco de la formación permanente dirigida al personal de los títulos primero y segundo, que se desarrolla al inicio del curso lectivo febrero 2026. Este espacio formativo tiene como propósito fortalecer el desempeño del personal educativo, atendiendo necesidades identificadas en la práctica cotidiana y aportando a un inicio de curso con bases sólidas para la gestión institucional y el aprendizaje del estudiantado. Agradecemos su participación y les deseamos que esta actividad sea de mucho provecho para su proceso de formación. El nombre de este webinario es Los primeros pasos en las matemáticas y está dirigido a personal docente de educación preescolar. El webinario tiene como objetivo fortalecer el rol del docente en el nivel inicial, centrado en el desarrollo del pensamiento lógico matemático. Les habla José Luis Jiménez Salazar, asesor nacional del Departamento de Planes y Programas del Instituto de Desarrollo Profesional Ulailao Gámez Solano, quien los acompañará como moderador de este evento. A todas las personas participantes les solicitamos por favor llenar el registro de asistencia que se encuentra en el chat a partir de este momento. Para comenzar con el webinario, es un honor presentar a Patricia Misiego, especialista regional de desarrollo de primera infancia de UNICEF, con sede en Panamá. Está formada como magíster en educación con énfasis en investigación educativa por la Universidad Católica de Asunción, UCA. Licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Asunción y profesora de Educación Inicial por el Instituto Superior de Educación. Cursó la maestría en Evaluación de la Calidad Educativa, Flaxo OEI. Fue docente del Instituto Pedagógico de la Universidad Católica de Asunción y autora de varios materiales didácticos. Ha realizado numerosas investigaciones en educación y niñez, por lo cual fue categorizada como investigadora nivel 1 de Ciencias Sociales por el CONACYT. Es una profesional con amplia experiencia en gestión de programas sociales, educación, primera infancia y cooperación internacional. Fue directora general de Educación Inicial en Paraguay y luego desempeñó como oficial de primera infancia de UNICEF Paraguay por más de 3 años. Actualmente se encuentra coordinando intervenciones de primera infancia a los países desde la oficina regional de UNICEF con sede en Panamá. Adelante, doña Patricia. Gracias, José Luis. Ahora vamos a empezar con los primeros pasos en las matemáticas. Y ustedes se preguntarán, aquí están algunos números. ¿Y dónde está el número 3? ¿Cómo armamos ese número 3? En realidad, la matemática es el arte de establecer relaciones. Porque el 3, ¿cómo se forma? 1 más 2 o 4 menos 1 o 5 menos 2. Entonces, ¿el 3 está o no está entre nuestros números? Esa es la pregunta. Este taller o este webinario tiene el objetivo de fortalecer el rol docente en el nivel inicial, centrado en el pensamiento, justamente en el pensamiento lógico matemático. Les voy a estar compartiendo qué podemos hacer en la matemática en educación inicial. Porque la matemática se hace o no se hace, independientemente de la edad. Se debe hacer matemática en el nivel inicial, más con fundamentos. No está en el contenido de lo que vamos a trabajar, sino en el cómo vamos a abordar ese contenido. Tampoco está en la cantidad de contenidos abordados, sino en la calidad de su adquisición. Nos dice el doctor José Antonio Fernández Bravo, la matemática no es el arte de calcular, es el arte de comprender.
también es el arte de establecer relaciones lógicas, como el juego que hicimos recién con ¿dónde está el 3? ¿Verdad? Hicimos nosotros maestros para seguir al niño, no al programa. Y acá cuando el doctor José Antonio Fernández Bravo utiliza esta frase, en realidad lo que está diciendo es este tema de no dar contenidos porque tengo que dar, sino que tengo que asegurarme realmente que todos, que el 100% de mis niños y niñas puedan comprender. No hay aprendizaje donde no hay desafíos. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener el docente para enseñar? Primero, debe conocer los aspectos curriculares relacionados con la matemática y su puesta en práctica en las secuencias didácticas. Luego, ser capaz de gestionar un aula de matemáticas conociendo aspectos interactivos que intervienen, facilitando la motivación y permitiendo un adecuado tratamiento de la diversidad del alumnado. También reflexionar a partir de la práctica sobre el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Aquí es donde tenemos que pensar, ¿realmente todos mis niños y niñas están comprendiendo los conceptos y las habilidades que estamos desarrollando? Luego, diseñar estrategias, consecuencias didácticas de matemáticas que tengan el rigor. Para eso, ¿qué necesita el docente? Un conocimiento del contenido matemático suficientemente amplio que permita al docente realizar su función con seguridad. Ahora vamos a observar un video que se llama La Vaca Rosa. Qué curioso, La Vaca Rosa. Este es un cuento justamente del doctor José Antonio Fernández Bravo. Quiero que lo miren, que lo observen y que vean las reacciones de la docente y de los estudiantes. ¿Qué haces? ¿Tú has visto alguna vaca rosa? El niño te mira sorprendido. Has logrado asustarle. Por tu cara observa que algo no va bien. Inclina la mirada hacia su dibujo para asegurarse que es a ese al que te refieres. Mueve despacio su cabeza de izquierda a derecha mientras te mira. Claro que la ha visto una vaca rosa. No lo dudes. Pero por tu reacción sabe que quien no la ha visto eres tú. Para él eres muy importante y no quiere disgustarte. A tu pregunta responde con un no, para que no te sientas mal, siempre con la esperanza de que algún día tú también llegues a ver una vaca rosa y podáis compartir ese saber. ¿De qué color son las vacas? Él se queda callado manteniendo la mirada. Sabe captar la importancia de las cosas. Entiende que no es relevante responder a la pregunta con su conocimiento y quiere saber, antes de responder, ¿de qué color las has visto tú? Por eso el silencio que guarda se hace largo, hasta que otro niño dice: son marrones. En ese momento, él ha podido observar una nueva reacción en tu cara que le desvela, por intuición, que tú sí has visto vacas marrones. Y repite la palabra. Marrones. ¿Y por qué no las has pintado marrón? Él se queda pensando. Todos los niños lo saben. No puede comprender que tu conocimiento sea tan limitado, pero por tus preguntas no le queda más remedio que admitirlo. Y para no herir tus sentimientos, cierra con disimulo lentamente su estuche y te dice que no tenía pintura marrón. Sí tienes pintura marrón. Mírala. Dices tú, abriendo rápidamente el estuche que él intentaba cerrar. No tenía punta.
dice él sabiendo que por más que lo intente, no conseguirá que no te disgustes. Si no has visto una vaca rosa, más difícil es que sepas que las puntas rotas de las pinturas surgen a veces espontáneamente, listas para colorear, sin sacapuntas alguno. ¿Y tú? ¿Has visto una vaca rosa? Bueno, luego de observar este video de la vaca rosa de José Antonio Fernández Bravo, tenemos que analizar realmente como docentes qué vieron en este video. ¿Cómo se sintió este niño? ¿Se sintió bien? ¿Se sintió aceptado? ¿Sintió que lo que estaba produciendo o lo que estaba haciendo era valorado por el docente? ¿Cómo actuó la docente en este video? ¿Cuál crees que fue el objetivo de la profe con la actividad que estaban haciendo? ¿Conocer los colores o cuál era el objetivo? ¿Creen que se produjo aprendizaje en esta situación, con estas situaciones que se dieron, con la actuación del docente, etcétera? Los niños aprenden conceptos matemáticos, aprenden los conceptos de número y cómo operan los números, se adentran en conceptos de agregar, quitar, hacer relaciones, razonar, aprenden la suma, la resta, conceptos del espacio dentro, fuera, y también cómo trabajan las formas bidimensionales, algunas figuras. Todo eso lo aprenden ya con experiencias previas. Entonces, este video lo que nos está mostrando son algunos aprendizajes previos que él tenía, aparte de la creatividad que también tenemos que valorar. Entonces, cuando trabajemos siempre tenemos que pensar y reconocer en cuáles son los aprendizajes previos. Nosotros no estamos trabajando con niños y niñas, como antes se decía, que eran una tabla rasa, blanca, una pizarra en la cual nosotros vamos a llenar de conocimiento, sino trabajar a partir del conocimiento que los niños y niñas traen. Agradecemos la participación y aportes de doña Patricia. Para continuar con el webinario, vamos ahora a contar con Raquel Rodas, quien es profesora de educación preprimaria y licenciada de Ciencias de la Educación. Tiene 30 años en el ámbito de la educación inicial, 20 años como técnica del nivel inicial en el Ministerio de Educación, desde donde participó activamente en el diseño, implementación y seguimiento de políticas públicas educativas. A lo largo de la carrera ha trabajado en la formación y acompañamiento a docentes, la elaboración de materiales pedagógicos, la coordinación de proyectos y el fortalecimiento de las prácticas educativas en todo el país. Cuenta con formación especializada en desarrollo infantil temprano, con cursos y programas internacionales desarrollados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, así como una amplia participación en seminarios, congresos y espacios de reflexión a nivel nacional e internacional. Integró equipos técnicos responsables de elaboración e implementación como el Plan Nacional de Educación Inicial, así como de diversos programas y proyectos de alcance nacional orientados a garantizar una educación de calidad para la primera infancia, desde un enfoque de derechos. Coordinó desde la Dirección de Educación Inicial la implementación del programa Tiquichuelas Matemáticas en mi escuela, desarrollado en el preescolar. Actualmente, jubilada, es parte de un equipo de consultores de UNICEF para la elaboración de guías docentes para la modalidad plurigrado y miembro del Comité de la Organización Mundial de Preescolar en Paraguay.
Adelante, señora Raquel Rodas, con su presentación. Bueno, muchas gracias, José Luis, por la presentación. Seguimos en este webinar de matemáticas, una pasión nuestra. Y bueno, ya tomando todo lo que Patricia estaba adentrándonos en este hermoso trabajo en la dimensión de matemáticas en el nivel inicial, tenemos que hablar también de las habilidades que nosotros desarrollamos como profes en el nivel inicial. ¿Qué hacemos con los niños en el nivel inicial? ¿Qué habilidades desarrollamos? A veces pensemos en eso, que tomamos materiales, tomamos libros o tomamos copias estructuradas de ciertos temas de matemáticas y distribuimos a los niños y les hacemos pintar, marcar, completar. Y creemos que con eso ya desarrollamos algún concepto de matemática. Sin embargo, tenemos que tomar situaciones reales. Si yo quiero desarrollar habilidades en los niños, habilidades matemáticas, habilidades del pensamiento lógico, llegar a la comprensión, tengo que partir de situaciones reales, de experiencias, de sus experiencias previas, nos decía Patricia. ¿De qué saben los niños? ¿Qué traen los niños? Los niños vienen con un bagaje ya de conocimientos de matemáticas, no vienen vacíos. En la familia ya están trabajando, en el entorno ya están jugando con los números, con ciertos conceptos, pero sin tener el rigor científico de cómo aprenden. Entonces, lo principal para este desarrollo es que nosotros los docentes tenemos que tomar la experiencia previa, escuchar al niño cuando dice un vocabulario matemático para partir de eso. ¿Qué dice el niño? ¿Cómo lo llama? ¿Cómo interpreta el concepto matemático? Y a partir de eso yo voy proponiendo preguntas, formulo preguntas que provoquen desafíos a los niños, que les haga pensar, que los niños estén involucrados en las actividades, que se incentiven en seguir descubriendo, en seguir, que sean curiosos. Y de esta manera voy desarrollando ese pensamiento, voy relacionando también experiencias con conceptos y eso en camino con estrategias didácticas para lograr el concepto, para lograr la comprensión, que es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Bueno, también tenemos que hacer que discutan, que dialoguen, pero esa discusión y ese diálogo del diálogo de los niños se debe hacer con un rigor, digamos, científico. Por más que yo no sea en aula una científica, de igual forma tengo que seguir ese proceso, tengo que observar al niño, tengo que escuchar, tengo que sacar conclusiones para saber qué el niño sabe, en qué proceso está y cómo voy a seguir avanzando, qué otra estrategia voy a proponer luego de esto. En el juego de preguntas también no tengo que quedarme con el sí o con el no. Este es o esto no es. Esto es así o solo lo que yo quiero desarrollar. Tengo que hacer preguntas, formular preguntas que desafíen al niño a pensar. ¿Qué pasaría si? ¿Y ahora cómo? Supongamos que esto podría darse de esta forma, ¿verdad? Y voy jugando con preguntas para que ellos vayan pensando y vayan logrando ciertos conceptos y aproximarse al concepto que nosotros estamos queriendo encaminar. Poner en todo momento a disposición del niño mecanismos de autocorrección. El niño no aprende solo, aprende también acompañado, aprende del otro. Cuando él está observando al compañero, cuando mira lo que el compañero está haciendo, va también autocorrigiéndose. A veces le decimos, saquen 3 balitas de una caja y él saca 2 balitas. Yo no puedo como maestra decirle, no, eso está mal, te dije 3. Sin embargo, puedo proponer o puedo hacer ciertas preguntas para que él se observe lo que hizo y se autocorrija también, ¿verdad?
Entonces, trabajar también o favorecer esa resolución de problemas, cómo yo voy mediando, voy escuchando lo que me dice y de esa manera usar el vocabulario para seguir avanzando. Acompaño a los niños, tengo que acompañar a los niños en su proceso, respetar su ritmo y los procesos también. Y por sobre todo, valorar el intento que está haciendo, ¿verdad? No solamente actuar de manera punitiva, esto no es, esto es así, sino que valorar ese proceso que está haciendo y animándolos un poco a avanzar. La estrategia primordial en el nivel inicial y también en las matemáticas es el juego. Tenemos que buscar, aquí Patricia nos presentaba un cuento de la vaca. Sabemos que a los niños les fascinan las historias, les fascinan los cuentos, entonces buscar estrategias justamente que van a través del juego para motivar a los niños y entusiasmarles a que se interesen por lo que vamos a trabajar. Y bien, desarrollando todo esto, esto dice el profesor Fernández Bravo o dice solamente Patricia o lo está diciendo Raquel solamente o lo leo en un libro, que esto está todo fundamentado en las ciencias y sabemos que las neurociencias aportan bastante a educación y también aporta a las matemáticas. ¿Por qué? Porque nos enseñan las neurociencias cómo aprende el niño, desde el cerebro que aprende. A veces nosotros queremos, y eso dice el profesor José Antonio Fernández Bravo, lo dice también, nosotros queremos enseñar desde el cerebro del adulto, de cómo yo creo que el niño tiene que aprender. Sin embargo, tengo que enseñar desde ese cerebro que está aprendiendo. Por eso anteriormente decía que nosotros tenemos que escuchar al niño, tenemos que observar al niño, tomar su palabra para partir y que eso sea un punto de partida para nosotros para la enseñanza. La neurociencia también nos aporta en este momento algo crucial y lo vimos en el video de la vaca. Ustedes observaron la reacción de ese niño, la mirada hacia la profe de ese niño. Y quédense con esta pregunta, ¿cómo se sintió ese niño en ese momento? ¿Cómo estaba el rostro de ese niño en ese momento? Entonces la neurociencia lo que nos aporta en este momento es que las emociones están muy relacionadas a la parte cognitiva. Cuando a mí me gusta algo, cuando a mí me interesa algo, entonces yo me dedico un poco más, me meto más en eso, trato de investigar, trato de profundizar. Lo mismo pasa con los niños. A una pregunta aquí para ustedes, los docentes, adultos, en este momento. Recuerden ustedes en su infancia, vayan a su infancia o vayan a algún momento de su escolaridad o quizás también ya en la facultad. ¿A quién de ustedes les gustaba mucho las matemáticas? ¿Quién amaba las matemáticas en la infancia o en la escolar básica o en la secundaria? Le respondo yo, a mí no me gustaban las matemáticas. Tenía temor hacia las matemáticas. ¿Por qué? Porque justamente era el cómo me enseñaban. El cómo me enseñaban a memorizar, a decir que solamente lo correcto, a no equivocarme, a tener que hacer bien porque cuidado con el resultado que iba a tener luego. Entonces vemos justamente aquí que dice que la neurociencia pone de relieve la conexión entre la emoción y ese funcionamiento social y la toma de decisión que hagamos nosotros después. Muestran estos avances que la educación está directamente ligada a la cognición con la parte emocional. Entonces, todo lo que yo haga, la estrategia que yo proponga a los niños para trabajar matemáticas tiene que estar ligada a las emociones. Partir de un cuento, partir de una canción, partir de una poesía, partir de un juego, de observar, de tocar, de medir, de sentir, va a hacer que los niños se involucren más y lleguemos realmente al aprendizaje y a la comprensión. Ahora les voy a invitar también a observar un video del profesor José Antonio Fernández Bravo,
y luego analizaremos esto. Sería importante que ustedes, docentes, registren palabras claves, vayan anotando en algún cuaderno que tengan de capacitación para que eso después ustedes puedan analizar con sus prácticas. Decíamos que tendríamos que ser como investigadores en las salas. Entonces, estas palabras claves que ustedes están llevando de este webinar tendría que ser una llamada de atención para nosotros. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy planificando? ¿Estoy poniendo estrategias que realmente los niños sientan, que les guste, que les interese? ¿O estoy haciendo desde lo que yo creo que el niño tiene que aprender, mirando solamente eso que decía Patricia, solamente mi programa? Mi programa me dice hacer esto, esto y esto, y yo lo hago a rajatabla, sin mirarle al niño, sin escuchar al niño. Bien, escuchamos el video. Hoy, cuando hablamos de matemática, y hace 100 años y hace 2000 años, entendemos más o menos lo mismo, que la matemática es una actividad mental. ¿Qué ocurre con esto? Que muchos pensamos, si la matemática es una actividad mental, ¿para qué manejar materiales? ¿Para qué perder tiempo tocándolos? ¿Qué mejor que rápidamente hagan cálculos? Hoy hay que entender que es desde la experiencia desde donde se generan ideas. Y hay que entender que si la matemática es una actividad mental, el que enseña tiene que trabajar necesariamente con las ideas generadas que en la mente ha provocado el material manipulado. Hoy echo mucho en falta que los niños se lo pasen bien, que el que aprende entienda y comprenda, que discuta sus ideas, que genere dudas y alternativas para encontrar otras respuestas, que se ayude de otros compañeros pues para entender y dar significado. En definitiva, la pregunta que debería acompañarnos a la situación actual de la enseñanza de la matemática es ¿qué hay que entender por matemática? Y ante todo, no hay que entender el arte de calcular, a mi juicio, sino el arte de comprender, el arte de entender, el arte de disfrutar. Digamos que lo que me ha llevado hasta aquí es entender que si hay que enseñar de alguna manera es desde el cerebro del que aprende y no desde el cerebro del que enseña. Porque pensar no es un objetivo, pensar es un procedimiento. Y hoy la escuela se lo tendría que plantear así. Podremos ver cómo es fundamental entender, primero, que la matemática no es un fin en sí mismo a estas edades, es un medio que permite crecer a la persona, hacerles más listos, por supuesto, y también mejores personas. Si eso lo consideramos desde esa finalidad, tenemos unos objetivos añadidos, que es partir de las necesidades del alumno y ver, sobre todo, estudiar cómo se aprenden matemáticas, más que cómo se enseñan, cómo se aprenden matemáticas, qué estructuras cognitivas y metacognitivas son necesarias, qué estímulos provocan, generan ideas, qué actividades permiten generar una comprensión de un concepto mejor que otra, por qué es importante respetar una secuenciación de contenidos donde un contenido es previo para el entendimiento de otro posterior. Abordaremos distintos métodos y distintas técnicas que nos ayuden a entender también qué es la matemática, qué podemos hacer en el aula, qué inicios podemos proponer para seguir investigando y seguir llevando materiales que aporten al alumno claridad mental, ganas, gusto, reflexión, pensamiento, creatividad, observación, intuición y razonamiento, que es fundamental, ¿no? Pero sobre todo, emoción. Y ojalá, pues que podamos dar respuesta a algunas dificultades que habitualmente se presentan en el aula y que cuando nos escuchan los profesores en los cursos siempre nos escuchan con un diálogo interior desde ellos, diciendo
eso me pasa a mí, ya sé qué hacer para que no me pase. Ojalá. Este curso está pensado para todas aquellas personas que, en principio, se pregunten qué puedo hacer para mejorar los resultados de mis alumnos, de mis hijos, de mis nietos, pero que se acerquen un poco al envoltorio, a envolver la matemática como regalo. Todos aquellos que estén interesados en saber, pues, cómo hoy se puede despertar la mente del alumno para que aprenda matemáticas. Seguimos. Bueno, observamos el video de José Antonio Fernández Bravo. Él es un investigador, hace años que investiga con los niños en aula, va probando metodologías, estrategias, manera de trabajar. Y bien, les escuchamos en este video y, como les decía, vayan registrando palabras claves que él nos dice, ¿verdad? Y hay varias palabras claves dentro de este video muy importante. El cómo aprenden los niños. Nos recalca en cada momento que hay que escuchar al niño, mirarle al niño, observarle qué dice y cómo va aprendiendo el niño. Las emociones, decía, tener en cuenta las emociones, y veíamos que eso está relacionado con la lámina anterior que estuvimos conversando, las neurociencias y las emociones. Tener también en cuenta la secuencia didáctica. A veces creemos que hoy, ¿qué voy a hacer hoy? No planifiqué y hoy voy a hacer el número 1. Pero ¿qué tuve que hacer antes para llegar a trabajar los números con los niños? Entonces hay que tener en cuenta también qué secuencia, qué tiene que conocer el niño. Sabemos que cuando los niños llegan a educación inicial tenemos que empezar a trabajar todo lo que hace al proceso de adaptación en este primer momento. A que se relacionen con otros niños, que se relacionen con la profe, que se adapten a su institución educativa, a personas nuevas, ¿verdad? Ajenas a su contexto familiar. Y así también en matemáticas. ¿Qué voy a hacer primero con los niños? ¿Qué tiene que saber? Primero conocer el cuerpo, manejarse en un espacio, hacer relaciones y luego empezar a trabajar conceptos. El concepto, relaciones y propiedades es algo que trabajamos. Ya nos mencionaba Patricia anteriormente, ¿qué hacemos en matemática? ¿Qué damos en matemática en el nivel inicial? Muchos de estos conceptos están en nuestro vocabulario diario. Nosotros como adultos lo decimos, qué grande es esta caja que trajiste. Ay, ese vaso pequeño, pásame. ¿Verdad? Utilizamos esos conceptos en el vocabulario diario, pero sin embargo, para trabajar con los niños, estos conceptos no están solamente en el vocabulario, está en la manera que lo trabajamos y cómo hay que trabajar con los niños. Tenemos que identificar esos conceptos para utilizar primero las palabras que ellos nos dicen. Si yo le muestro un objeto al niño y le digo, ¿qué es esto? Y me hace una relación con este concepto que voy a trabajar, utilizo la palabra para luego llegar a mencionarle a esto que tú le estás diciendo de esta manera, es el concepto que yo voy a trabajar, ¿verdad? Si quiero trabajar el tamaño, siempre voy a tener algo con el cual tengo que comparar. Si voy a mencionar a una casa, esta casa es grande, pero lo comparo con qué. Entonces el concepto que estoy trabajando tiene que ser la casa amarilla es más grande que la casa roja. Pero tengo que tener otros ejemplos para saber si realmente los niños entendieron o comprendieron, llegaron a la comprensión. Pueden usar después de manera correcta el vocabulario matemático. Entonces, si ellos me dicen, sí, la casa amarilla es más grande que la casa roja, puedo sacar yo una casa verde después, una tarjeta con una casa verde y preguntarle, y ahora, y escondo la casa amarilla y le dejo a la casa roja y a la casa verde. Entonces ahí los niños
primero me van a decir, hiciste trampa, guardaste la casa, es más grande. Y bueno, ¿y ahora qué pasa con estos dos que estoy mostrando? Entonces siempre tiene que haber un objeto que yo tenga que estar haciendo una comparación. Esa adjetivación no tiene nada que ver cuando yo digo grande chico o grande pequeño, no tiene nada que ver con el concepto que trabajamos. Es más grande que o más pequeño que. Lo mismo ocurre con otras palabras respecto a otros conceptos cuando trabajamos alto, bajo, largo, corto, ancho, estrecho. Siempre tengo que tener atributos o propiedades que utilizar para poder comparar. Entonces, cuando trabajo esos conceptos, necesito comparar. Pero no logramos que el niño identifique eso y que utilice el vocabulario correcto de matemáticas con un solo ejercicio. Tampoco lo logro poniéndole ante una hoja, como ya dije anteriormente, a que pinten, a que marquen, y ahí yo observo y digo, ya marcó el grande, ya marcó el pequeño. Entonces, tendríamos que tener en cuenta este elemento. Y yo les invito a que sigan leyendo sobre esto, que es muy interesante, cómo van aprendiendo los niños, qué manera yo puedo dar actividades o puedo proponer ejemplos y contraejemplos. Esto que les decía, tener unas láminas para jugar y luego usar otros tipos de elementos. Puedo jugar con peluches, pero tener los diferentes tamaños como para hacer esa comparación y utilizar materiales que realmente los niños se interesen por seguir, por volver a jugar, volver a probar, volver a tocar. También nos dice este profesor, nos dice que es muy interesante dejarle un poco a los niños con esa curiosidad o con ese deseo. El deseo de, muchas veces les enseñamos una canción y ellos quieren seguir cantando varias veces. Entonces le podemos decir, bueno, hoy aquí, mañana seguimos cantando, como para que vayan con ese entusiasmo a la casa y vuelvan otra vez con un interés latiendo ahí en el corazoncito, ¿verdad? De querer seguir trabajando con eso. Y bien, estos conceptos, estas relaciones, como le digo, tenemos que tener en cuenta siempre con el qué voy a comparar o cómo lo voy a hacer. Patricia nos hacía un juego al inicio de dónde está el 3, qué número vemos, qué pasó con el 3 allí. Y tenemos acá nosotros algo que trabajar también y que trabajamos en el nivel inicial, la técnica de contar y trabajar los números. ¿Qué es el conteo en una actividad matemática? ¿Qué hacemos con los niños? Muchas veces las familias, los papás, los tíos o quienes están en contacto con los niños dicen, y a veces el motivo de querer adelantar a un niño en un grupo de clase que le tenga que tocar, ya sea prejardín, jardín o preescolar, ya sabe contar, ya cuenta hasta 20, ya sabe las letras también, ¿verdad? Y bueno, el contar no es solo repetir esos números. El contar es establecer una correspondencia entre ese sonido que nosotros pronunciamos de los números y con el orden en el que esto aparece, con todos y cada uno de los elementos. A veces le pedimos a los niños a ver, contar, y te muestran sus manos y te dicen 1, 2, 3, 4, 5 y acá quedó. Entonces, los niños lo que hacen en ese momento es una repetición del sonido, pero todavía no tienen todo el concepto de ese proceso. Y para contar, tenemos fases en las que hay que trabajar. Fases en las que trabajamos. La primera fase es la canciones. Ahí se hace un principio de verbalización. Podemos utilizar canciones como, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a contar otra vez, ¿verdad? Si bien a lo mejor mi voz no es la perfecta para cantar, ¿verdad? Pero es como a modo de ejemplificar.
que en esta fase hacemos esa canción, podemos utilizar retalías, podemos utilizar un poema, porque ¿qué es lo que quiero lograr en esta fase? En esta fase quiero lograr que el niño verbalice, que el niño repita en esa secuencia el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Es lo primero que nosotros tenemos que hacer en el proceso de enseñar a contar, ¿verdad? De la actividad a contar. Luego de hacer este proceso y de visualizar y de observar de que realmente los niños comprendieron y están preparados para pasar a la siguiente fase, pasamos a una fase de separación. Principio de la independencia también le dicen, ¿verdad? En esta fase de la separación, ¿qué se hace? Yo puedo hacer palmadas al tiempo que voy diciendo 1, 2, 3, ahí está separando el sonido y lo está asociando a algo, ¿verdad? En este momento a la palmada, al tiempo que pronuncia, él va separando. También puedo hacer con otros elementos, por ejemplo, cartulinas de colores. Y le digo, al azul el 1, al 2 el amarillo, al 3 el verde, ¿verdad? Entonces, cuando nombro lo voy separando con el color, va identificando la canción, la verbalización con esa separación. Cuando vemos que este proceso está logrado en todos los niños, entiéndase que en una sala de clase a veces tenemos 20 niños o más o menos. Entonces, yo no solo me voy a guiar por 1 o 2 niños que ya están dentro de ese proceso. Tengo que tenerles a la gran mayoría de los niños entendiendo y comprendiendo estas fases que estamos trabajando para poder decir, estoy logrando, están comprendiendo, están realmente aprendiendo a contar. Y luego pasamos al principio de correspondencia. Correspondencia es una relación biunívoca. 1, el sonido con el elemento. 1, 2, 3. Ese es el principio de correspondencia, ¿verdad? Entonces, esto yo también lo voy haciendo cuando lo hacemos en matemática. Lo tenemos que hacer de manera vertical, no de manera horizontal. Si yo voy a apoyarme con elementos como tapitas, balitas, las balitas a veces son un poco más incómodas porque se mueven, o maderitas o algo que me sirva para apoyo de conteo, lo tengo que colocar de manera horizontal. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño lo va a ver de esta manera, de forma que lo voy acumulando. Y cuando llega a la última fase, a la consecuencia, al principio ya de la cuantificación, él va colocando 1, 2, 3, 4 y allí nosotros utilizamos ¿y cuántos hay? Entonces él ahí observa que hay 4 elementos. Entonces ahí llega a la fase de la consecuencia. Y así esta fase yo voy trabajando con cada número. Por eso, cuando a veces planificamos, también cuando fui docente cometí esta equivocación en el proceso de formación a los niños en el nivel inicial, de creer que hoy doy el 1, lo pinto, lo marco, pinto un patito, al lado escribo, le pongo la grafía y ya está la comprensión del número 1 en los niños. Pero no hice este proceso de cantar, de separar, de corresponder y de llegar a esa consecuencia. Entonces, realmente no trabajé el concepto de número. Y mañana lo vuelvo ya a hacer el 2 y pasado el 3 y pasado el 4 y en una semana llegué a 5. Entonces, realmente no estoy trabajando el proceso de contar, el proceso de concepto de número como tal. Ahora lo que quieren compartir con Raquel son las etapas fundamentales del acto didáctico. Acá el profesor José Antonio Fernández Bravo lo que nos da o lo que nos muestra es un método de enseñanza que él lo denomina STEMA. Esto es para que se recuerden. STEMA tiene 4 pasos. Este método ayuda a enseñar, a aprender
y aprendes a saber. Y está desarrollado en estas 4 fases. La primera fase es de la comprensión, de la elaboración, de que todos los niños puedan entender ese concepto, realizar las hipótesis y preguntas. Entonces, acá empezamos con una secuencia didáctica que tenemos que tener preparada, donde lo que hacemos es asegurarnos que todos comprenden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un concepto, yo no le digo eso a los niños, voy a poner en la mesa estos 2 objetos, un borrador de pizarra y un botón. Ahora, en la pizarra, él va a dibujar esta figura. Va a dibujar solamente el contorno, la figura, ¿sí? Entonces les dice, ¿cuál de los 2 objetos que está en la mesa, teníamos el borrador y el botón, he dibujado? Y los niños ahí tienen que decir, bueno, esperamos que los niños digan botón. Una vez que todos dijeron eso, entonces ahora, bueno, borra. Ahora voy a dibujar uno de esos 2 objetos. Y dibuja otra vez solo el contorno de la figura. Y les preguntamos cuál de los objetos he dibujado. Y vuelve a hacer. Ahora voy a borrar. Voy a dibujar uno de los 2 objetos. Vuelve a hacer uno de los contornos. Y cuando empieza a hacer, ya los niños pueden estar diciendo, es el botón, es el botón. Cuando entendimos que todos los niños comprendieron, entonces ahí podemos enunciar, ¿sí? Ahí podemos decir, esto se llama forma. Desde que pasamos al decir el vocabulario, nosotros no decimos el vocabulario antes. Luego, y esa es una de las grandes diferencias del maestro José Antonio Fernández Grau, porque en su metodología el enunciar el vocabulario está en una segunda fase, cuando todos los niños han comprendido el concepto. Y muchas veces en lo que era, ¿verdad? La educación tradicional de las matemáticas, primero nosotras llegábamos a la clase y decimos, hoy vamos a dar largo por, vamos a hacer esto y esto, ¿verdad? Pero ya le decimos a los niños el vocabulario, ¿qué es lo que pasa en la vida cotidiana? Les están diciendo, como les mostró Raquel, pásame el objeto pequeño, dame la silla grande, pero sin el rigor matemático de más grande que, más bajo que, más alto que. Entonces nosotros acá tenemos que hacerlo con rigor matemático. Luego pasamos a la tercera fase. La tercera fase del método SEMA es la memorización. Implica concretar, asentar ese concepto, ¿verdad? Esa comprensión y darle una multiplicidad de actividades. Entonces, el maestro puede decir, o la maestra puede decir, bueno, ahora quiero que me empieza a hacer una secuencia didáctica con varias acciones o con varios ejercicios, con varias propuestas didácticas, como para que el niño realmente podamos decir que esa comprensión se asentó. Ahora les decimos, pueden buscar en la clase cosas u objetos que sean igual a esto. Todavía no digo, ¿verdad? Igual a esto. Entonces me pueden traer, encontré esto, profe, encontré esto, maestra. Muy bien. Encontré también una moneda. Encontré esto. Quiere decir que todavía tengo que seguir trabajando. Entonces, le preguntamos si hay un error. Entonces, esto es igual a esto o no. ¿Cómo lo ves? No, este tiene puntas. Entonces, y esto tiene puntas. Bueno, entonces lo ves. Entonces volvemos a hacer preguntas. Ahora les pedimos,
tráiganme objetos que sean igual a esto. Entonces me puedo traer esto, me puedo traer el teléfono, me puedo traer el borrador, etc. Igual a esto, porque es una propuesta, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, le cambió el formato y los chicos van trayendo cosas que van encontrando en la clase que tengan esa forma. Ahora, otro ejercicio. Quiero que traigan cosas que no tengan que no sean igual a esto. Entonces empiezo a buscar. Tengo esto, profe. Tengo esto. Empiezan a traer. Entonces, en la fase 3, que es la memorización, se empiezan a plantear una pluralidad de actividades o de ejercicios. Y luego queda la fase 4, que es la fase de aplicar o transferir. Cuando el niño puede explicar, entonces le pongo al niño, por ejemplo, diferentes objetos y les digo, a ver, puedes ordenar estos objetos con cuáles son iguales y cuáles son diferentes. ¿Y qué es lo que estuvimos cuando él se para por la forma? Yo no estoy trabajando acá figuras geométricas, estoy trabajando en forma, concepto de forma. Entonces, cuando él lo puede clasificar, entonces decimos, ¿y por qué tú, Juanito, has integrado todos estos objetos aquí? Porque son iguales en esto, o todos estos tienen puntitas. La explicación que ellos nos den, ¿verdad? O se parecen a eso, o si ya tienen la forma de cuadrado. Entonces, el vocabulario que el niño dé, yo lo acepto. Entonces, a eso le llamamos repasamos el paso 2, a eso le llamamos forma, porque tienen la misma forma este grupo y este grupo. Acá integraste tales cosas. Esto es lo que él llama el proceso didáctico SEM. La primera fase, comprensión. Yo primero trabajo actividades para ver si entendieron el concepto sin decirlo. ¿Sí? Me traen objetos iguales. ¿Cuál es igual a cuál de los dos objetos estoy dibujando en el pizarrón? Y el profesor solamente hizo la forma, el contorno. ¿Qué es la forma? Tengo que yo, docente, como antes habíamos dicho, tener las competencias matemáticas, yo tengo que saber cuál es el concepto de forma. Es la figura de los objetos, es el contorno que tienen los objetos. Todos los objetos tienen una forma. Acá estamos trabajando con formas regulares, pero puede haber formas irregulares u otras. Entonces, trabajamos primero la comprensión, después de que todos, el 100% de mis niños han comprendido y han hecho correctamente esos ejercicios, ahí decimos, a esto que estábamos diciendo, son iguales en esto y son iguales en esto, o se parecen, nosotros le vamos a llamar forma, tienen la misma forma. Luego pasamos a la memorización, volvemos, como dijo Raquel recién, hacemos otro día diferentes ejercicios. Tenemos que repetir, el aprendizaje también es reiteración, repetición, ¿sí? Y después aplicamos. Vemos que el niño lo aplique o la niña lo aplique con otras actividades. Si lo está aplicando, poniendo en práctica, quiere decir que la competencia matemática y el concepto matemático se ha adquirido. Gracias, Patricia. Y bien, ahí aprendimos algo sobre la metodología del proceso también, en la metodología de enseñanza en la matemática. Y aquí vamos con un ejemplo de intervención en el aula. Estos ejemplos nos muestran también cómo nosotros aplicamos, cómo nosotros trabajamos con los niños. Acá tenemos el concepto alto-bajo. A veces tenemos la creencia de que en un día voy a trabajar alto y bajo directamente. Si me dice que es alto, ya he sabido que es bajo. Claro que cuando lo evaluamos en el proceso, si él me identifica lo alto,
va a identificar ya después lo bajo. Eso ya cuando en los indicadores voy a ir trabajando. Pero durante el proceso de llegar a la comprensión de este concepto, no existe el alto ni el bajo. No existe. ¿Por qué no existe? Volvamos a lo que ya dijimos anteriormente. Siempre tengo que estar comparando con algo. Porque si les digo el edificio alto, allá el señor es alto. Los niños van a mirar, van a buscar y van a ver a un señor. Si le digo el edificio alto, van a mirar, buscar, observan un edificio, pero no lo alto y lo bajo todavía. Entonces, como dice aquí, ven ustedes, alto, bajo, nada es alto, nada es bajo. Habría que hablar, por tanto, de más alto que cuando trabajo el concepto de matemática y más bajo que, siempre comparando nuevamente. Se puede hablar también de más alto cuando se ha definido al conjunto referencial con cuál le voy a hacer referencia. Puedo decir más alto cuando no es más bajo que ninguno de los elementos que están en la comparación. Del mismo modo también podríamos defender más bajo, ¿verdad? De la forma que le voy proponiendo en la estrategia para trabajar alto, voy a ir trabajando también en lo más bajo que. En las comparaciones siempre buscamos los objetos de referencia en las estrategias, en juegos, en algo real que esté tocando, que esté probando, que lo esté colocando. Podríamos jugar con maderitas, con regletas, podríamos jugar con nosotros mismos, con las personas, con los niños en la sala de clase, para ir tomando el concepto. Por ejemplo, aquí en la imagen 1 van a ver ustedes las maderitas ubicadas. Ubicamos unas maderitas de color rojo, de color amarillo y azules, ¿verdad? Y podemos hacerle la pregunta a los niños de qué ven, qué ven, qué observan. Siempre es importante, como decíamos, tomar la experiencia previa de los niños, tomar el vocabulario de los niños, porque a veces quizás ellos no nos van a decir la maderita azul es alta. A lo mejor nos dicen, podrían también confundir con el concepto de grande, pequeño. Entonces tenemos que tomar primero el concepto que nos dicen para después aproximarle y lograr la comprensión de este concepto que queremos trabajar. Que en el caso que estamos observando, la maderita azul es más alta que la roja, pero la maderita, la roja es más baja que la amarilla y la amarilla también es más baja que el azul. Ven, acá hay un juego de, digamos, de vocabularios, pero para que el niño se vaya dando cuenta, nosotros tendremos que proponer estos desafíos. Podría darse que tengamos las maderitas rojas y azules en un principio. La roja es más pequeña, es más baja. Ay, ya cometí un error yo, ¿verdad? Hay confusión de conceptos. La roja es más baja que la azul. Y la azul es más alta que la roja, pero después le incluyo otro elemento, la amarilla. ¿Y ahora qué pasa con la roja y la amarilla? Y la amarilla y la azul, ¿verdad? Entonces voy incorporando otros elementos, otros contraejemplos. Lo primero es esto que están viendo, mi primer ejemplo, y después le voy incorporando otro contraejemplo dentro de las actividades para lograr la comprensión. Aquí tenemos que tener claro que insisto en esto, no es solo la respuesta de un niño la que yo tengo que buscar, no es solo la respuesta correcta a lo que yo estoy buscando, tampoco busco que ellos me digan de una que esto es una maderita, me pueden decir es una muralla, es un edificio, cada quien va a tener una experiencia con este material y va a ir diciendo desde su experiencia. Entonces yo voy tomando el vocabulario de los niños para después, ya nos dijo Patricia en ese proceso de SEMA, para después decirle a esto que ustedes llaman murallitas, a esto que ustedes llaman, no sé, edificios, son maderitas. Y estas maderitas entonces pueden ser más altas que
La roja puede ser más baja que la amarilla, pero la amarilla es más alta que la roja, pero la azul es más alta que la amarilla, y ahí ya vamos logrando el concepto de alto-bajo. Hay un proceso que se va desarrollando en esto, no es, recalco nuevamente, reitero nuevamente, no es el trabajo de un solo día, es un proceso que vamos trabajando en diversas actividades, en diversos ejemplos, con diversos materiales para saber realmente si los niños lograron el concepto. Acá en la segunda actividad vamos a observar también que la profe pide a uno de los niños de la sala que pase al niño F. Y luego pida a otro niño con una intención, ven ustedes acá la diferencia, al niño G, la diferencia de altura en esta imagen, y le volvemos a preguntar a los niños, ¿qué vemos? ¿Qué vemos acá? ¿Qué decimos de estos niños? Y observamos atentamente y escuchamos la respuesta de ellos también. Algunos a lo mejor indican que el G se hace alto, que el G es más, pueden confundir acá más chico, más grande. Y bueno, utilizamos los vocabularios para decir que el niño F es más alto que el niño G. Pero a lo mejor el niño F no es el más alto de la sala de clase. Podemos traerle luego a otro niño que es más alto que el niño F y preguntamos, le retiramos al niño G y lo ponemos en observación de todos al niño F y a otro niño y le preguntamos. Esto es como un juego jocoso para ellos, divertido. A veces te dicen, hiciste trampa, no estaba, nos estás haciendo trampa, es lo que más te dicen. A veces me mentís, no es así, ¿verdad? Pero es como para que ellos vayan entendiendo que siempre hay una relación, ¿verdad? El otro niño podría ser más alto que el F. Y bueno, y de esa manera vamos entrando en el concepto de más alto, más bajo. Y luego podemos utilizar esto que vemos aquí para llegar, ¿por qué decimos más alto y más bajo que? Le pedimos aquí al niño G que se suba en una silla y le preguntamos al azar, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué pasó con el G? De la misma forma, está haciendo trampa porque se subió a una silla, está ahí. Ahora él quiere ser más alto, ¿verdad? Porque se subió a la silla. Pero este ejercicio es específicamente para llegar a la conclusión de que cuando hablamos de alto bajo, tienen que estar en el mismo plano. Vemos también acá en las maderitas, en las regletas que están en el mismo plano, ubicados todos, y ahí se hace la relación de más alto, más bajo. ¿Qué? En este ejercicio 3, lo que vamos a hacer es la comprensión aquí. No vamos a concluir de que el niño G es más alto que el niño F. En este caso está subido a una silla, pero no está en el mismo plano que el niño. A eso debemos llegar cuando hablamos de un concepto más alto y más bajo que. En esta función didáctica de las matemáticas es muy importante que nosotros escuchemos a los niños, que no esperemos la respuesta nosotros como adultos, solo lo que yo quiero escuchar. Aquí que me diga, no, pero el G es más alto porque está en la silla. No. El G no es más alto. ¿Por qué? Porque el G no está en el piso. Yo no puedo anteponerme, no puedo adelantarme, porque no estoy entonces trabajando desde cómo el niño está aprendiendo. Estoy trabajando solamente en lo que yo quiero lograr. Entonces no espero una respuesta deseada. Observo y escucho la respuesta y la acción que está haciendo el niño para llegar a la comprensión de este concepto. Entonces, en este webinario de los primeros pasos en las matemáticas que hemos compartido con ustedes, tanto con mi colega Raquel Rodas,
en este viaje que están haciendo a diferentes destinos con diferentes aprendizajes, les quisimos mostrar un poco de lo que se está trabajando con el Ministerio de Educación y Ciencias en Paraguay desde este enfoque de la didáctica de las matemáticas del doctor José Antonio Fernández Bravo, y gracias a él también hemos recorrido un poco de España. Aquí les queremos dejar las reflexiones finales de este webinario y esperemos que esas anotaciones que les pidió también Raquel, que vayan tomando de las frases, los conceptos claves, también las puedan reflexionar después con sus asesores. Una de las reflexiones es: hay que dominar la materia que se está enseñando. Por más que nosotros enseñemos en educación inicial, tenemos que tener rigor en lo que estamos enseñando. No es improvisación, no es como a mí me parece, o como así se hace o así siempre se hizo. No, tenemos que tener un rigor basado en la neurociencia y basado en el enfoque por competencias y en las didácticas actuales. Después nos decía también Raquel, dominar el arte de preguntar, siempre partiendo del lenguaje del niño. Usar el lenguaje que el niño toma y a partir de eso construir. Entender también que la necesidad de la evidencia, la necesidad y la curiosidad son situaciones principales para el desarrollo del pensamiento en el proceso de aprendizaje. También tenemos que usar modelos didácticos que fomenten la investigación, que quieran los chicos y los niños seguir investigando, y también nosotros como docentes tenemos que seguir investigando. El docente o el maestro nunca deja de aprender. Luego, enunciar, representar y simbolizar sin ambigüedad. ¿Por qué? Porque este es el segundo paso. El paso que se logra después de comprender. Comprender es el primer paso. Yo no enuncio hasta que el concepto, hasta que esté clarísimo que todos entendieron lo que estoy tratando, lo que estoy trabajando, ¿verdad? Luego, presentar al niño actividades desafiantes a modo de resolución de problemas. Conseguir que los contenidos enseñados se conviertan en conocimientos aprendidos. Esto es lo que tenemos. Este es el logro que tenemos que obtener nosotros los docentes. Realmente que esos contenidos se conviertan en conocimientos aprendidos y se conviertan en competencias y habilidades del niño. Apoyar la participación del niño de forma natural en buscar el aprendizaje. Naturalmente quiere aprender. Entonces necesitamos que las actividades, y ustedes van a notar que todas las actividades que les estuvimos proponiendo tienen que ver con aprendizaje, con materiales concretos, tienen que ver con aprendizaje con materiales cotidianos, con cosas del entorno, con la experiencia, con la vivencia. El niño necesita vivenciar. Lo último es el tema de la hoja, el cuaderno, el libro, ¿no? Eso es al final. Y lo más importante es motivar el aprendizaje hacia el saber, hacia el sentir y hacia el querer. Que los niños y las niñas de sus aulas estén motivados y quieran venir al día siguiente. Ese es el mayor logro de cualquier docente. Así que con eso nos despedimos y les agradecemos por su tiempo. También queremos dejarles la bibliografía, porque nosotros nos basamos en todo lo que hemos presentado en la bibliografía del doctor José Antonio Fernández Bravo, por si ustedes la quieran consultar. Muchas gracias. Y ahí, Patricia, decirles también a los profes, alentarles a probar, a empezar a probar, a desconstruir un poco todos nuestros conceptos como adultos que estamos teniendo, y prueben, no se desanimen, que en el proceso está la experiencia rica de cómo los niños van aprendiendo. Hoy pruebo, no me salió, no nos va a salir de
de una, como decimos, pero mañana lo vuelvo a plantear. Analizo por qué hoy no me resultó esta actividad. Eso es muy interesante. ¿Por qué no me resultó la actividad? Quizás fue el material que propuse, quizás fue la manera que yo planifiqué y planteé esa actividad. Le escuché al niño antes, tomé su palabra. Entonces, todo esto que dijimos durante este proceso, es interesante el probar y el volver a hacer, no desanimarnos en este proceso de cambio de cómo enseñamos matemáticas. Muchas gracias a Patricia y Raquel por cada una de las ideas brindadas y desarrolladas en este webinar. Agradecemos de manera atenta a las personas docentes de educación preescolar que participaron y se conectaron a este webinario. Les recordamos la importancia de completar el registro de asistencia, cuyo enlace se encuentra disponible en el chat. Asimismo, les informamos que la grabación de esta actividad quedará disponible en el canal oficial de YouTube del IDP. Les invitamos a consultar el sitio web de formación permanente febrero 2026, donde podrán encontrar información sobre la oferta de capacitación vigente. En el chat se está compartiendo el enlace. De esta manera, damos por concluida la presente actividad. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y les deseamos un excelente día.